esta vez con la sesión de meditación, y continuamos domando los demonios de la mente, domando la ira y el enojo. Hablamos de quietud en capítulos anteriores, hablamos de la calma de la mente, que todos son antídotos, son puertas para recuperar ese estado contrario, antídoto, tener esta medicina que nos sana y cura cuando el demonio de la ira, del enojo, nos domina. Hoy vamos a hablar de la claridad. Es otra manera para dominar la mente. Ninguna de estas tres es mejor que la otra. Tal vez a alguno de ustedes les sirva la quietud, a otros seguir en la calma o perseguir la calma en la mente, y a otros la claridad. Vamos a ver cuál es la que les funciona. Tú tienes que ver esto en realidad. Así que hoy en la meditación vamos a buscar la claridad de la mente, vamos a experimentar este fenómeno extraordinario. Pero para eso, recuerda que primero tienes que ayudar con el cuerpo, tienes que tener una postura en el cuerpo adecuada para que la mente tenga una postura correcta también. Estamos haciendo un viaje hacia el interior de nosotros, al interior de la mente, al interior del espíritu. No es nada fácil, pero tú ya has visto que tampoco es difícil. Lo puedes hacer. Así que dedica los siguientes minutos a este viaje increíble hacia el interior. Mantén tu espalda recta, mantén el cuerpo estirado hacia arriba, el mentón ligeramente hacia abajo, y vamos a dar inicio a la práctica. Cierra los ojos. Cierra los ojos y lleva la atención hacia el aire que entra a tus narinas. Solo observa el aire. Aprende a no controlar. Observa el cuerpo que toma el aire. No eres tú quien lo toma. El cuerpo toma el aire cuando necesita y en la cantidad precisa que necesita, y suelta el aire cuando necesita. Tú solo obsérvalo. ¿Y sabes qué? Date cuenta que cada inhalación, por pequeña que parezca, llega a cada una de las células de tu cuerpo. Es increíble. Así que ahora siente cómo respira tu cuerpo. En cada inhalación recibes un gran regalo, el regalo de la vida. Ya que tu mente en este momento está quieta, está calmada, entonces respiras la calma. Y eso es lo que reciben tus células, cada una. La calma. No tomes más aire de lo necesario, no lo controles, porque vas a respirar el control. Relájate. Observa el aire. Y date cuenta también que cada exhalación te libera, no importa de qué, te libera de algo, y después de liberarte te deja un espacio. Y ahora si miras hacia tu mente, vas a ver que no solamente está quieta y espaciosa, pero no hay confusión, no hay ira. Aunque quisieras sentirte enojado, en este momento no puedes. Tu mente, al estar vaciándose, tiene menos elementos y se vuelve clara. La claridad es cuando no hay dudas, cuando no hay necesidades, cuando no hay control.
es cuando las cosas ocurren por sí mismas. Observa tu mente cuando se asientan todos los demonios, te abandonan y tu mente se vuelve clara. Tu atención está ahí, pero no hay ningún demonio, no hay ningún discurso interno, no hay lucha de pensamientos, de poder, no hay nada. Solo la atención. Recuerda que cada vez que pierdas la atención, la puedes devolver llevándola hacia tus narinas, a sentir el aire, cómo entra y cómo sale. Y al tener la mente adentro, llévala de inmediato a este espacio, a la quietud, a la calma, y date cuenta que no están presentes los demonios de la mente. Y cuando no hay prisa y no hay esta lucha, la mente se vuelve clara. Cuando la mente está clara, cuando la mente está calmada, en tu corazón aparece una calidez. Es el bienestar, la calma. Desde ahí pueden nacer solo cosas extraordinarias. Lo opuesto de un estado cuando la mente está enojada, irritada, cuando te exige y te presiona. Ahora disfruta ese estado opuesto. La mente está despierta, clara y en calma. Deja que permee esta sensación. Flota en esto, deja que te lleve a donde quiera llevarte, porque solo te llevará a buenos lugares. Esa es la claridad y la calma en tu mente.